Hola, hola. Estamos aquí en las charlas de la Escuela Libre Textil. Eh, Bienvenidas a quienes se vayan sumando. El día de hoy tengo, hola Pacete, la alegría de poder acompañar en la conversación de hoy a Ceci Rivera, que nos va a conversar, nos va a plantear su propuesta de trabajo textil y la relación entre la palabra, los cuentos y los hilos y el bordado. Eh, Hola a todas, a todos quienes se van sumando al espacio de hoy. Muchas gracias por brindarnos su compañía en esta mañana. Hola, Textil Resiliente desde Mendoza y Argentina. Me imagino que hay muchas personas de distintos territorios. Para nosotros es una alegría estar otro domingo más acompañándoles. Voy a invitar ya a Cecilia, a Ceci, y aprovecho de, primero, de bienvenir a todos quienes nos acompañan. Eh, y reitero además como no solo el agradecimiento de quienes nos acompañan cada domingo, sino también a quienes posteriormente nos escuchan a través de la radio Humedales, eh, en diferido. Entonces, aprovecho de recordar que en el fondo para quienes no alcancen a ver el en vivo sincrónicamente, mañana lunes a las 5 de la tarde pueden encontrar la transmisión en la radio Humedales. Y por supuesto que va a estar también en el registro de la Escuela Libre Textil. Así que ahora quisiera presentarles a Ceci Rivera. Bienvenida, Ceci. Qué Hola, gusto Meche, verte. gracias. Nos escuchamos bien, creo, entonces. Estamos perfectos. Yo Perfecto. realmente escucho muy bien. Me imagino que las personas que nos están acompañando también van a poder indicarnos si es que hay alguna dificultad. Así que aquí ya estamos para conversar hoy día entonces y conocerte, Ceci, y conocer tu trabajo precioso, tan comprometido también con la transformación social. Yo quisiera comentarles un poco, cómo presentar a Ceci. Ceci es activista, es escritora, narradora oral, artista, defensora de derechos humanos, eh, escultora y mucho más. Así es que es un honor para nosotros que nos acompañes, que te hayas interesado en participar de nuestras conversaciones para compartir también tu experiencia, tu mirada particular, tu trayectoria en torno a la palabra y el hilo, que ha sido uno de los temas que ha venido rondando en la escuela en las últimas semanas. Ahí Pacete nos dice que sí se escucha, así que Qué ya bueno. nos están saludando de Argentina, México, desde España, Arte Sostenible, un gusto también. Eh, las voy a invitar también a que puedan ir dejando sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas en la medida que avanza la charla. Nosotros vamos a ir haciendo algunas pausas para poder acoger esos comentarios y preguntas. Eh, Así que nada, me encantaría invitarte, Ceci, como a que pudieras contarnos un poco de ti, cómo llegaste al bordado, cómo llegaste a los hilos, cómo es este camino entre la palabra y el hilo. Gracias, Meche. En primer lugar, agradecerte a ti, a las compañeras de Escuela Textil y a todas las compañeras que estaban acompañándonos en este momento desde el norte y del sur de todos los territorios. Y así empiezo. Para, para contarles un poquito de mi caminito textil, como yo lo llamo, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo vengo de una formación, de una trayectoria en derechos humanos, que fue, como vamos a decir, la primera parte de mi vida, ¿no? En la cual trabajé mucho en derechos humanos, desde el activismo por derechos de las mujeres, tanto en Perú como en distintas partes del mundo. Y el arte textil acompañado de otras
de otras experiencias artísticas me acompañó y era como un caminito en paralelo, junto Ujú. con mi camino de activista y militante en derecho, ¿no? Como que era un espacio de goce, un espacio de Ya. goce, y bueno, y eso fue así hasta que me mudé a Francia, que ya llevo 20 años allá. Y Harto dejé de tiempo. ser, sí, ya son 20 años, todas las canas. Y, y en ese momento dejé de ser una viajera para convertirme en una migrante. Ujú. Mm. Los hilos que me acompañaban desde el goce, desde el placer, desde la curiosidad, entonces empezaron a tomar otro camino. Ujú. Y el bordado, entre otras experiencias alrededor del textil y de las fibras, empezó a tomar otra dimensión. Era una manera de poder expresar. Y como yo lo denomino, ¿no? Bordado Mm. manifiesto. Para Mm. decir todo aquello que tengo y que quiero manifestar. Lo personal es Mm. político, ¿no? Mm. Mm. Sí. Eh, y desde esa experiencia empezaba desde lo textil a mostrar, como les voy a enseñar un poquito, lo que pasaba alrededor de mí, ¿no? Qué bonito. Pero, gracias. Entonces, pero yo decía, mi está bien, pero hay algo más. ¿Dónde está tu activismo? ¿Cómo llegas de nuevo a que esos dos caminos se entrelazan? Y es ahí donde si bien podía manifestar mi activismo desde Latinoamérica, en español, porque también trabajaba con compañeras en España, y decía, ¿qué hago para poder llegar? ¿Qué hago? La cabeza me daba vueltas, el corazón me decía, ay, tiene que haber alguna manera. Y dije, no, te tienes que apoderar de la palabra. Una palabra que Mm. viene desde un idioma que no es el tuyo, el francés, ¿no? Mm. Sí. Claro que ya tenía comunicación con la gente, en principio me instalé de hippie en las calles a hacer obras ahí bueno, ya, interactuar a la gente, pero eso era lo Ujú. cotidiano, pero ¿cómo hacer para pasar eh, para poder recrear ese activismo desde otro idioma, ¿no? Desde otro Ujú. espacio, en mi calidad de mujer artista inmigrante, ¿no? Y Hay un decido. posicionamiento ahí. Exactamente. Mm. Y es ahí Mm. que decido formarme como narrador oral. Y ¿Tú ya empiezo a hablabas aprender. francés en ese Así momento? sí, ya hablaba, como te digo, una de las cosas, o sea, el viaje a Francia fue por razones personales y cuando llegué, lo primero es que, ¿cómo me comunico, no? Entonces tomé cursos, todo, pero para interactuar con la gente no hay nada mejor que el contacto en la calle. Mm. Entonces me instalé como hippie a parchar. Me instalé como hippie a Perfecto. parchar para poder hablar y ahí les mostraba mi arte, pero un arte que no era un arte que hacía joyas, hacía pequeñas esculturas, pero que no tenía ese enlace con el activismo en sí mismo, ¿no? Con esa Mm. posición de militante, ¿no? Mm. En el Ujú. buen Ujú. sentido. Y es ahí donde, ¿cómo hago para poder encontrar esta conexión que entro justamente en los cuentos? Y lo que hicieron los cuentos es, de una manera directa e indirecta, mostrarme el camino. Y acá les muestro, para empezar un poquito con la temática de los cuentos, cómo es el esquema de los cuentos maravillosos. Ya. Y les explico un poquito. En este esquema, normalmente la heroína sale de una posición donde está en su casa, en su castillo, en la torre, y sale al encuentro de una hazaña, de una aventura, porque tiene que lograr una meta. Tiene que pasar determinadas pruebas en el camino, tiene elementos mágicos que le ayudan a pasar esta prueba, que luego vamos a hablar de las agujas y las agujas y los hilos como elementos mágicos para ayudar a las heroínas. Qué lindo. Atraviesa Ceci, estas pruebas, dime.
Eso es un lienzo que tú bordaste. Esto es un lienzo que yo bordé justamente para hacer ese esquema de la trama. Lo que ocurre es que en Perfecto. estos momentos no estoy Ujú. en mi taller, entonces vamos ahí, por las cosas que uno Sí, puede, sí, ¿no? Entonces por imprimí. supuesto, sí. Entonces en el esquema de los cuentos, como les explicaba, la heroína atraviesa estos momentos cíclicos de pruebas para poder luego atravesar las pruebas, salir airosa y se vuelve a la posición inicial, ¿no? Ujú, ujú. Este es el esquema de los cuentos. Y, y descubriendo a las heroínas de los cuentos, descubriendo todo este esquema, yo me dije, ¿por qué no cambiar justamente este estilo que te está llamando, este bordado que te llama de una manera personal? Puedes hacerlo de una manera que agrupe más, que puedan sentirse mucho más personas implicadas. Entonces, mi bordado empezó a cambiar. Mi bordado empezó a cambiar de situaciones en las cuales yo quería reflejar una memoria, una memoria, una sensación, un movimiento personal, a un movimiento mucho, que incluya mucho más a nosotras. Más Y empecé, colectivo. más colectivo, exactamente, más colectivo. Y les pongo acá un ejemplo que, porque trabajo mucho con lo que es el cuerpo, identidad, migraciones que me tocan como artista y Mm, desde mi perspectiva de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres qué bordadas, lindo. cuerpos que se muestran, es tú, ¿no? Estamos ahí. Mmm, poseyendo teniendo nuestro propio territorio, manejando nuestro Mm, mm, cuerpo. mm. Y lo que hice después fue de que estos bordados se pasaron al papel y empecé a hacer street collage. Es decir, sales del espacio privado y vas al espacio público para mostrar estas acciones, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, este bordado, les muestro un ejemplo de cómo se transfirió y va a las calles, así, ¿no? Y donde voy con mi brocha y voy bordando y mostrando estos temas que nos mueven, ¿no? Que nos revolucionan Ujú. interiormente de manera individual y colectiva. Y ahí viene una anécdota, porque en la época de la pandemia no se podía salir, ¿no? Estábamos ahí con toque de queda, y no sé qué, pero ahí uno puede traspasar espacios y con mi brocha en las noches me iba a bordar y donde voy jalo la brocha y llego. Entonces, haciendo estas acciones, yo voy pasito a pasito en mis Mm, explicaciones, eh, decidí que bueno, ya, estás pensando ahora en manera más amplia, en manera mm, mm, colectiva. ¿Cómo incluir a la población? Que no sea ujú, una acción individual, sino una acción que pueda mover, que pueda mm, causar reacciones, idas y vueltas en mucho más gente. Y mm, empecé a invitar a la población. Vivo en una zona del campo en Francia, vivo en una zona agrícola de campesinos, en una zona de resistencia, frente al liberalismo, a políticas globales, donde practicamos el trueque, el reciclamiento, en una población, digamos, una población amigable a acciones de mm, este tipo. mm, Y empecé a mm. invitar a las personas a que se manifiesten, organizar acciones a base de esos bordados que se dieron en un primer lugar. Por ejemplo, acá no se ve mucho, voy a tratar de Qué acercarlo, pues una bonito. acción que se hizo por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y lo que le decía es, lucha conmigo, ¿no? Lucha conmigo. Entonces invito a la gente a que participe, hacemos acciones conjuntas, Mm. hacemos street collage. Y en ese momento yo dije, mi nudo se desanudó. Y mis dos caminos que iban en paralelo, el activismo y el bordado, se Ujú, unieron. ujú. Ceci, te escucho y me parece tan... Bueno, me encanta cómo hablas porque se nota que eres narradora. Gracias. Como que, uff, qué lindo. Pero además como esta idea de,
por una parte, como de la apropiación de las palabras y también de los espacios, como este pasar del espacio privado a lo colectivo, a lo público, y además de cómo aparece esta idea del viaje a propósito del camino entre los derechos humanos, lo político, por así decirlo, y lo textil, con el arte. A propósito del migrar también, cómo el viajar, el moverse, el estar en movimiento, recorriendo territorios en el fondo, y conociendo en el fondo cómo esas palabras, ese idioma en el fondo te abre también otro camino para estar ahí. Me parece Definitivamente. hermoso. Mira, muy brevemente te quiero comentar algunos comentarios. Combos Party, la Dani desde México, nos dice hermoso. Ujú. Maya Galicio dice buenos días, hermosa charla. Gracias, Violeta gracias, Matamorros dice hola, qué bello trabajo. Lo cuenta como si fuera un cuento, con suspenso y emoción. gracias. Ya llegamos a la parte de Lefranc, los cuentos. Sí. Lefranc dice saludos desde España. Y Ale de Gracias, Niebla dice qué apasionada. gracias, qué linda, namaste, muchas gracias. Ahí seguimos en el camino contándonos, porque es lo que yo dije, esta es una charla donde cuento, pero nos contamos desde nuestros espacios y territorios. Y hablando justamente de espacios y territorios, cuando estos cuentos me abren un mundo para poder unir mi activismo y el bordado, mi bordado empezó a tomar mucho más fuerza y más reivindicativo, ¿no? Y hablando de territorios, este es un bordado que quería mostrarles, que lo que dice es, je suis migrante, so what? Soy migrante, ¿y qué? ¿No? Hermoso. Reconocernos y es un papiro que avanza, ¿no? Entonces, Perfecto. voilà, estamos caminando, ¿no? Somos caminantes Ujú, en medio de esta vida. ujú, ujú. Qué lindo. Y Mm. gracias. Y, y es ahí donde habiendo logrado hacer este nudo amigable, como lo digo yo, desanudar y anudar, se desanudó esa pregunta que tenía y se anudó con amor, con pasión, los cuentos y el activismo y los hilos, es donde se me viene la idea de por qué no Ujú. compartir esto, ¿no? Y empiezo a hacer talleres. Y estos talleres interactivos se llaman Cuentos de la Abuela Araña. Cuentos de la Abuela Araña son talleres que se proponen para chicas, porque yo digo chicas, porque todas somos chicas, desde los Ujú. 9 hasta los 99 años. Y donde invito a las compañeras a escucharnos, escucharme. Y cuentos de heroínas, porque ya basta de héroes y príncipes, esto es un disco. Lo mío son heroínas, somos heroínas. Y que transitamos un camino a través de los cuentos. Y mientras yo voy contando, invito a que ellas trabajen, a las compañeras a trabajar con sus manos. El resultado es una obra en común que queda Ujú. expuesta en el lugar donde cuento o donde nos contamos. Para que ellas puedan ir cuantas veces quieran, hacer ese camino de ida y regreso entre los cuentos, los hilos que han trabajado y esas memorias que se quedaron. Porque el tema es que cuando van trabajando, van trenzando y cuando un puntito, un tema, una anécdota, una imagen de los cuentos les habla, que hagan un nudo. Como se hacía con los quipus, ¿no? Que aunque dicen que no Sí, hemos sí. tenido escritura, los quipus eran un punto de memoria con respecto Ujú. al tema. Entonces, recuperando esa parte de mi propio origen, es que, Mm. es que pongo a luz eh, parí Mm. Mm. estos Sí. talleres
de cuentos de la abuela araña. Y les muestro dos imágenes de cómo, cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya el resultado de una pieza en común que se hizo después de Son, contar. Se hizo son una especie grandes. de equipo de memoria, son grandes porque son de grupos de 15 personas más, ¿no? Porque hay que guardar el sentido de la velada, que ya les explico ya, y ahí poquito a poquito vamos entrando a los cuentos. Las veladas son grupos de personas que se reúnen en la noche, normalmente en el mundo agrario, en el mundo rural, se reunían en la noche en las veladas después de la jornada de trabajo, y el que contaba o la que contaba se sentaba cerca al fuego, y mientras que las personas iban trabajando con sus manos, el que contaba iba entrando en el mundo mágico de los cuentos. Y es ahí donde también uno cojo el hilo y lo jalo a los cuentos, porque cuando nosotras bordamos, cuando nosotras tejemos, entramos en ese mismo proceso de reflexión, ese proceso de que nuestras manos trabajan, pero nuestra mente está abierta. Y ese mismo proceso lo encontramos en los cuentos, cuando escuchamos los cuentos. Y es por eso que Qué aún... potente. Encuentro increíble porque en el fondo, a propósito de la idea de las veladas que nos vas a compartir, como encontrarse en torno a la palabra, como te imaginé, ahora que dijiste como este parecido en el fondo entre el- el- los cuentos y el textil en el fondo también, cómo implican estar como de cuerpo presente, con tus sentidos dispuestos para escuchar al otro, para crear, para que surjan imágenes en ti mientras nos encontramos también. Lo encuentro La muy fuerza de lo mágico, pero colectivo, sí, la muy fuerza de lo mágico. colectivo, sí. Y justamente escogí cuentos con heroínas Ujú, que salen airosas de las hazañas, de los retos que se tienen que hacer, porque es algo que nos trabaja a nosotras. Y como nosotras, desde nuestro cotidiano, desde las actividades que hacemos, desde nuestras propias experiencias y vivencias, ujú, podemos salir airosas. Podemos ujú, salir, aunque estemos en estos espacios iniciáticos que nos llevan hasta abajo, pero también nos levantan, ¿no? ujú. Que esa es la trama de los... Perdón, dime. Sí, no, pensaba en esto como de ir construyendo tu propia historia, Exactamente, en el fondo. exactamente. Mira, quiero compartirte algunos comentarios. Alma Corazón Oveja dice, qué linda eres, escucho un haba Ay, hablar. gracias. Eh, y Loto Rosa dice, la Violeta, a propósito de Violeta Parra, reflejó y Sí, nos comunicó todo esto en su trabajo también. es Eh, cierto, sí. Alma y Raíces dice, un viajecito mágico de conexión. Qué bueno, qué bueno, Resonando con tus palabras en la medida que qué nos vas bueno. compartiendo. Estamos creando magia entre todas. Estamos creando magia entre todas y eso es muy bonito. Y al final, cuando terminamos la jornada, nosotras en esto son encuentros de cuentos e hilos, nos, nos quedamos así. Wow. Nos quedamos así. Nos relajamos porque nos hemos... Lo más rico es de que termino a veces de contar, queda esta obra en común, pero las compañeras que participan quieren contar. Ahí se hace el camino de ida y vuelta, ese compartir de saberes, de experiencias. Y cuántas historias han nacido en estas veladas. Eh, Bonito. agradezco al universo por ello. Mm, mm. Y no sé si quieren que comencemos con la actividad. Estamos 10:30, quizás. Déjame preguntemos. Sí, eh, preguntemos, para preguntemos. quienes nos acompañan, si es que vieron el material de difusión,
Ceci nos pidió que les invitáramos a traer agujas, telas, papel, hilos, para poder hacer colectivamente desde donde nos encontremos un pequeño ejercicio. Me pregunto, pueden comentarnos también en el chat, si es que cuentan con hilos y agujas a la mano para que podamos hacer en conjunto con Ceci un pequeño ejercicio. Entonces, mientras nos responden, aquí dicen sí. Ah, qué La bueno. Fran ya está lista con sus hilos y agujas. Así que si quienes están ahí nos pueden ir avisando. Ana Clara también dice que está con hilos y agujas, vi un ángel también. Así que tenemos, Maga Galicio también dice que están con sus hilos y agujas, así que yo creo que tienes la puerta abierta para jugar. Ay, qué bueno, juguemos. A ver, les explico. Este ejercicio de bordado es lo más sencillo posible. Lo pueden bordar lo que quieran. Vuestro nombre, yo bordé mi nombre para los unos ejemplos, o si no, unas líneas. No interesa que sea bonito, acabado. No, lo que nos salga del corazón. Lo único que les pido es que mientras yo esté contando, si en algún momento del cuento o los cuentos que yo diga, hay una palabra que les resuena, ¿no? Que les hace un tic, tic, hagan un nudito, que cambien un punto, como hice yo acá, y hagan un nudo, el más simple, lo más simple, o que cambien de punto. Si no hacen un nudo, que cambien de punto, simplemente, ¿no? O sea, pueden hacer una rayita, una raya, y si en un momento una palabra, algo les habla, que hagan otro movimiento bordado. Nada Ya. más. Es así, o sea, ahí es Me gustaría lo agregar como a esta invitación que cuando terminemos la charla de hoy o en el transcurso, si más adelante quienes estén haciendo el ejercicio puedan compartirnos imágenes o videos suyos etiquetándonos en la escuela y con Ceci para que podamos ver el sí, resultado de sí, este ejercicio. de hecho, Es más, definitivamente. Bueno, entonces, gracias compañeras. Hubo un tiempo en el cual los seres de dos piernas caminaban libremente por la tierra. En esos tiempos, la abuela araña quería mucho al pueblo chipegua. El pueblo chipegua se encontraba en el norte de nuestro continente. La abuela araña, cada vez que todos los miembros del pueblo chipegua dormían, ella tejía en el cielo hilos de luz para que todos los sueños suban y no se pierdan, para que todos los sueños sean protegidos y no se conviertan en pesadillas. Pero como la Tierra es redonda y el universo es grande, el pueblo chipegua comenzó a moverse. Iban creciendo, y la abuela araña no podía cubrir toda la inmensidad del cielo. Entonces, ella empezó a enseñar a las madres, a las tías, a las abuelas de la tribu a tejer los atrapasueños, para proteger los sueños de todas las tribus. Y como esta transmisión se dio de madre a hija, de hija a nieta, yo se los cuento para que ustedes de boca a oreja y de corazón a corazón un día lo puedan transmitir. Y seguimos con otra pequeñita historia de Marina Colasanti. Marina Colasanti es una escritora que hizo una pequeña historia que se llama
la joven hilandera. La joven hilandera vivía alejada del pueblo. Vivía en una cabaña en su bosque. E hilaba. Cogía un hilo blanco y se hilaba un vaso de leche. Quería un sol brillante, cogía un hilo amarillo y se bordaba un sol. Y tejía un sol. Era contenta. Estaba en su cabaña tejiendo lo que ella necesitaba. Pero un día sintió que necesitaba un compañero. Sintió un deseo de ser amada, cogió un hilo negro y empezó a hilar unos zapatos. Cogió un hilo verde e hizo un saco y un pantalón. Cogió un hilo azul e hizo un sombrero. Estaba terminando de hacer los bigotes cuando de repente ya alguien tocó su puerta. Ella abre y era el compañero. Estaba feliz, ella estaba contenta y empezó a hilar más cositas para la casa. Una mesa más grande, una cama más amplia, unas ventanas donde pudiese ver el sol. Y ella quería, ella quería un hogar, ella quería hijos, pero este compañero, cuando descubrió el poder mágico de este hilado, le dijo, ¿para qué una cabaña si podemos tener una casa? ¿Para qué una cabaña si podemos tener un castillo? Y ella empezó a hilar muebles, riquezas, ganados, fuentes, y cada vez pedía más este hombre. Y ella cada vez empezaba a sentir más cansada. La hizo hilar una fuente, porque le dijo, tenemos que proteger estos instrumentos tuyos, que nadie los descubra. La llevó a la torre, la dejó en la torre con llave y se fue. Fue en esos momentos que ella suspiró. Cogió ese hilo que hilaba y empezó a jalar, y empezó a jalar, y empezó a jalar y empezaron a desaparecer las riquezas, la piscina, los ganados, los caballos, el establo, los muebles ricos. El hombre empezó a ver que todo desaparecía y empezó a correr las escaleras subiendo a la torre, pero apenas abrió la puerta, los pies estaban desapareciendo. El saco azul, el sombrero verde, los bigotes iban desapareciendo mientras ella iba jalando. Ella se encuentra de nuevo sentada en su cabaña. Sonríe, coge un hilo verde, empieza a bordar plantas, coge un hilo blanco, comienza a hilarse un vaso de leche, sonríe y se queda ahí. Vamos a pasar a otra parte de nuestro continente. Por supuesto. Cuéntame, dime. Por mientras, quienes están haciendo el ejercicio pueden terminarlo, ¿cierto? No hay problema, o sea, pueden simplemente cambiar el punto, nada más, sí, ya, no hay apuro, cada uno en sus tiempos. Cuentan las curanderas, cuentan las mujeres del pueblo Shipibo,
cuentan las guambisas, cuentan las comadronas, que hubo un tiempo allá en la Amazonía que las mujeres habían olvidado de cómo parir. Cuando llegaba el momento con los vientres redondos, que el compañero tenía que ayudarlas. Pero ellas no sobrevivían. Hubo una pareja en ese entonces que se amó, como todas las parejas jóvenes, que se amaban y a los 9 meses ella estaba redonda y feliz. Su compañero le dije, cuando llega el momento, avísame, vete al fondo de la granja y yo vendré a ayudarte. Y ella estaba ahí, con sus tribulaciones, con sus preguntas. ¿Qué voy a hacer? Yo quisiera ver a mi niño crecer. Yo quisiera ver cómo crece. Yo quisiera continuar con el amor que tengo a esta pareja. Y estaba ahí con sus tribulaciones, en medio de sus dudas, en medio de sus preguntas, quizás con alguna lágrima que se caía cuando ve en el fondo 2 pequeñitos ojos que la miran. Y esos 2 pequeñitos ojos negros que la miran se van acercando a ella. Era una ratita, seguida de 5 mini ratoncitos. Y se acerca y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Y ella le explica, porque yo quiero ver a mi bebecito nacer, porque quiero continuar con este amor que me llena, porque quiero continuar la vida. La ratita la mira y le dice, mira, vamos a hacer un trato. Si tú me das la mitad de tu cosecha de este año, yo te enseño cómo parir. Y ella, que estaba toda triste, su cara se ilumina como un sol. Y las lágrimas se vuelven perlas. Trato hecho. La ratita le dice, ven, párate y sigue. Y comienzan a caminar. Camina. Camina 1 hora, camina 2 horas, camina, camina, camina. Pasan el río. Pasan la selva y entran en la selva profunda, donde los árboles son tan grandes que no podemos ver la luz del sol. Pero hay una humedad, esa humedad sensual que nos llama. Y le dice, camina, camina, camina. Llegan hasta un gran árbol. Le dice, coge unas cuantas hojas de plátano, ponlas en el suelo y agárrate de ese árbol. Agárrate de un par de lianas que están ahí, cógelas y puja, y puja, y puja. Ella se coge con toda la fuerza y empieza a decir, yo sé cómo parir, como lo hizo mi madre, como lo hizo mi abuela, como lo hizo mi bisabuela y todas las mujeres que me acompañan. En ese momento siente una luz que la atraviesa de arriba abajo con fuerza y el bebé está ahí. Toda la selva es una fiesta. Los guacamayos, los loros, todos empiezan a gritar. Y su compañero, que estaba en lo lejos, a lo lejos en la cabaña, cree que ya vino el momento. Y se acerca con pena. Y se acerca con alegría de ver a su pequeño bebé, pero con pena porque sabe que su compañera va a partir. Pasa el río, llega al bosque, entra al bosque profundo y ¿qué es lo que ve? Que ella está viva. Que ella está viva y que tiene al bebecito en sus brazos. Se abrazan los 3 y regresan juntos a la cabaña. Las guambisas, las guerriceras, las guambisas, las curanderas, las mujeres Shipiba dicen que esa mujer que sabe parir y que está dentro del bosque, está dentro de cada una de nosotras. Y que nosotras sabemos no solamente parir bebés, sino parir nuestros deseos y nuestras ilusiones. Y esa mujer que sabe parir y que está dentro del bosque, de nuestro bosque, canta así
Y discúlpenme la voz porque estoy así, pero canta así. ¿Cómo no voy a parir si tengo todo para parir? Si tengo luna, si tengo sol, si tengo tierra, si tengo amor. ¿Cómo no voy a parir si tengo todo para parir? Si tengo luna, si tengo sol, si tengo tierra, si tengo amor. Y que estos cuentos que han pasado de oreja a boca y de corazón a corazón, los lleven con ustedes y que sigan su camino de cuentos. ¿Te puedo aplaudir? Bueno, pueden decir lo que quieran. ¿Cómo te abrazaría en este minuto? Qué lindo escucharte, que muchas cosas nos pasan cuando escuchamos cuentos, también como Sí, en el cuerpo, en las imágenes que generan. Va a ser muy interesante que quienes gracias. están haciendo el ejercicio ahora puedan compartirnos Sí, alguna imagen. imagen. eh, Hay algunos comentarios, dame un segundito, que se ha unido harta gente. Bueno, Bueno, hay personas que dicen qué lindo, eh, delicioso, dijo alguien. Eh, Ceci, eres mágica, dice Historias en Tela. qué lindo, gracias. Muchos corazones, mágica. Hermoso y profundo, dice Arte Sostenible. Nos Qué pasaron cosas bueno. a todas, yo creo. Pero esa es la magia que creamos cuando estamos nosotras en conjunto, ¿no? Yo creo que esa es la magia, ese movimiento que se genera y esa fuerza que yo digo cuando bordamos, cuando hilamos en grupo, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y salir de ese espacio privado que tenemos íntimo y hacer cosas en espacios públicos para reivindicar todo eso que sentimos de manera personal y colectiva. Sí, 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 resueno. Además, qué lindo tener la oportunidad de no solo como ver tu trabajo textil, sino que además como cómo ocupaste todos nuestros sentidos en el fondo Qué bueno. en esta invitación de poder escucharte, como en tus talleres, en el fondo, tener como así una Una, pasadita en el sí, fondo por una de las veladas o de los espacios de taller para poder ir atesorando en el fondo también esa experiencia de las personas que te acompañan, de cómo vas desarrollando el proceso en el fondo de acompañar a través de los cuentos también. cierto, acompañar desde los cuentos y el textil. Me gusta mucho esta imagen y les mostraré de algo que bordé durante la pandemia y cómo durante la pandemia, a pesar de esto de estar recluidas en nuestros hogares y muchas veces en soledad y no en colectivo, existieron todas estas redes por internet y que nos permitieron, aunque sea en la distancia, conocer a mucha gente que piensa, que tiene esos sentires, esos deseos como nosotras que gracias a este medio nos permitió estar unidas y comunicar, ¿no? Entonces, yo lo que bordé en esos tiempos de pandemia fue esto, ¿no? Ese círculo de mujeres donde Wow, estamos ahí en el centro y aunque estemos de lejos, podemos seguir comunicando y transmitiéndonos, ¿no? increíble. Oye, mira, Motainai dice, Motanay. Hola Ceci, esperamos tenerte en noviembre acompañándonos con tu magia. Sí, sí, es que, bueno, eso, una pequeña cosita, sí, es que nos reunimos en Magia de compañeras como Tanay, que es un colectivo en Zaragoza, en España, y yo con las alitas ahí volando para un sitio a otro. Qué bueno, gracias. Hermoso. Qué lindo, además como hay unas eh, compañeras de Colombia que hablan del polinizar, de cuando Claro, uno lleva una idea y a que se multiplique por otros lugares, vas como
Te imagino a ti como polinizando todas estas experiencias, estas reflexiones, estas luchas también. Claro, Eh, Efectivamente como traspasando territorios, llevándolas en el fondo como a través de todos estos lenguajes, porque es muy interesante, a propósito de la apropiación de la palabra, Ceci, cómo vas efectivamente como construyendo distintas formas de lenguaje en el fondo. de hecho. Eh, María Ábalos Diegues dice, sí, sí, te esperamos. Las Es compañeras de Zaragoza una cómplice probablemente. artista, es una cómplice artista que no hablo todavía de ese proyecto porque si no lo hablan las compañeras de Motonay no lo voy a hablar, pero es un proyecto muy bonito que estamos desarrollando a cuatro manos, un conjunto de artistas y diseñadores, Ujú. diseñadores y artistas y, y habrá más sorpresitas que Y qué salen. lindo que te acompañen también en esta charla Sí, sí, especial de sí, distintos precioso. lugares. Sí, y quería hablarles un poquito de justamente de estas heroínas de los cuentos, que a través de hilos y agujas pueden ser elementos mágicos y empoderadores, ¿no? Ujú. Para seguir con esta temática de los cuentos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cuentos, no hablamos de los cuentos ya edulcorados de Walt Disney, sino esos cuentos que son las experiencias que se crearon por gente de pueblo, ¿no? Porque Ujú. en la mayoría de cuentos que han llegado a nosotras, ya son ediciones como más refinadas, ¿no? Los cuentos originarios, mmm, por eso me gustan mucho las leyendas y mitos de nuestro continente, porque no han pasado por ese camino de los cuentos más De filtro. exactamente, ¿no? Entonces podemos ver escenas que de repente nos parecen muy duras, ¿no? Pero, pero el universo sabe hasta dónde nosotros podemos Ujú. recibir, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, la versión original de Caperucita Roja, como comenté, no tiene que ver con el caminito de cuál es el camino largo o el camino corto. La versión original, arcaica, como se llama así, los caminos que se le proponen a Caperucita son los caminos de los alfileres, no, de las agujas en los imperdibles. Y ahora, Mecha, me vas a ayudar. Era el término imperdibles, era alfileres, Alfiler de gancho. alfiler de gancho. Voilà, porque ya. Entonces, ¿y por qué se dice así? Porque en la época el pueblo no tenía para comprarse ropa. Entonces, a la jovencita se le cosía una sola falda, que iba remangándose con los alfileres para sujetar, o imperdibles, o imperdibles, y que conforme iba creciendo hacia la pubertad, iba creciendo ella de tamaño y se iban soltando. Entonces, la pregunta que le hacen, ¿quieres el camino? ¿Vas por el camino de las agujas, de los alfileres para sujetar o las agujas? Era, porque si ella tomaba el camino de las agujas, es que era ya una jovencita que había pasado la pubertad y que estaba ya preparada para, para ser mujer, porque ya sabía coser, ya sabía bordar. Es por eso que, mientras que si estaba con el camino de los imperdibles o agujas para sujetar, todavía era una niña. Y Mm. ahí nos remitimos a las experiencias del día al día, el cotidiano de esa época, porque ellas empezaban a coser, a bordar, hasta que terminasen su ajuar, y era el momento que tenían para ya pasar la pubertad y ser mujeres para emprender una familia, para poder ser madres, ¿no? Hay un cuento que me gusta, hay dos cuentos, no los voy a contar, pero sí los Ujú. esquemas donde vemos hilos, agujas como elementos de empoderamiento, ¿no? Uno es Piel de asno, ¿no? Piel de Ujú. asno que cuenta la historia de una princesa en la cual su padre enviuda y, y, y él quiere
tomar como esposa a su propia hija. Y ella decide escaparse, ¿no? Escaparse de esta situación. Y ella cose, y ella se cose una piel que se dice en la versión europea piel de asno, pero en realidad coge todos los elementos, plumas, hojas, todo lo que encuentra en su camino para hacer una especie de ser sin rostro, para ocultarse y poder escaparse. Y en la versión iraní, que es la versión que yo adoro, de piel de asno, ella, el príncipe, el compañero, descubre que ella la vio cuando ella cantaba y se quitaba su disfraz. Y simplemente se acerca en un momento determinado al final y le dice, yo sé que tú eres mi amada. Y ella lo que hace es, se quita solo la parte de abajo y se abraza. Que me parece que está lejos de toda censura, me parece tan sensual y tan bonito que el final que cambia del final de piel de asno tradicional, que se casan en el castillo y son felices por toda la vida. No, prefiero así, que nos deje justamente lo bonito de los cuentos es que podemos cada uno inventarnos. No vamos a tener la misma idea de quién es la heroína. Podemos hacernos, recrear nuestra propia heroína y recrear el final que yo pueda tener. Voilà, esas son unas pinceladas con respecto a los cuentos. Hermoso, qué lindo escucharte. Oye, nos van quedando 10 minutos. Ay, sí. Aprovecho de invitar a las personas que nos acompañan hoy que puedan dejarnos sus comentarios a continuación, que puedan compartir qué les ha resonado de la conversación que nos propone Ceci. Si tienen consultas, preguntas, aprovechen ahora que nos quedan los últimos minutitos eh, para poder en el fondo ir aprendiendo juntas, dejar que la curiosidad genuina también aparezca a propósito del crear y el escuchar cuentos. Y por supuesto, además, quienes hayan estado haciendo el ejercicio, que más ratito recuerden etiquetarnos para poder ver cómo estuvo ese proceso. Cora Coris dice inventarnos. Claro, reinventar, sí, sí. Gracias por eso, dice Cora Coris. Ay, gracias. Vamos a estar razonando. Así que pueden dejarnos sus comentarios por mientras. Qué interesante. Me quedé pensando ahora, Ceci, como a propósito del bordado manifiesto, cómo efectivamente esa idea del manifiesto, esto como de declarar algo, lo Claro. vas llevando a todos los espacios, va apareciendo la palabra, el habla, y es como también como tú apareces en todo eso, cómo tu experiencia va expresándose en esto que haces, como en lo que bordas, en las conversaciones que generas, en lo que nos permites escuchar. Ya, te voy a compartir los comentarios ahora. Ya dice, Dale. Ana Clara dice, es tan hermoso el cuento, el reconocernos, sentirnos y sabernos bordadoras. Es tan hermoso tu trabajo, Ceci. Gracias a ti, Escuela Libre Textil, mucho amor, salud, alegría y resistencia. Gracias, qué lindo. Arte Sostenible, Sandrax, dice, es hermoso que todas podamos ser las heroínas de nuestro propio cuento y que tengamos la oportunidad de diseñar el final de nuestra historia. Totalmente, totalmente. Y Vi un Ángel pregunta, ¿dónde se le puede escuchar más contando cuentos? Mira qué maravillosa pregunta. Uy, mire que todavía no, bueno, siempre cuento en presencial en los espacios cuando viajo, ¿no? Cuento en Francia normalmente, cuento en francés, cuando viajo a Perú, cuando viajo a otros lugares, cuento. Nunca se me ha ocurrido, todavía no se me había pasado la idea de contar online, es la primera vez, siempre hay una primera vez para todo, y de repente por ahí Tuvimos la primicia. primicia y bienvenida, que sea la primicia. Y de repente quizás puedo hacer un live y contar. No lo había pensado, pero mira, siempre llegan nuevas ideas. Gracias, gracias por Sí, preguntar. Sí, podemos ayudarte a difundir para poder sumarnos ahí a escucharte, gracias, porque qué felicidad. la experiencia y además como el ejercicio que nos propusiste es de una profundidad muy particular.
Y mira, alguien dice, porfa, grabarte. Sí, sí, bueno, sí, es algo que yo creo que construimos todas en el camino, Ujú. ¿no? Los Y un cuentos ángel dice, salen de uno, sí. te seguimos en tus rutas. Ay, muchas gracias, sí, Bueno, creo que bienvenida. siempre es muy relevante efectivamente como poder seguir las cuentas de nuestras invitadas también para poder conocer más de cerca en qué estás, por dónde, en qué lugares del mundo andas, por dónde estás Dale. contando cuentos, qué estás bordando, va a ser muy bonito. Aprovecho de compartirles que pueden seguir tanto la cuenta de Instagram como por Facebook a Ceci, para poder seguir los pasos y ir viendo como en qué está. Loto Rosa dice, ojalá nos conectemos cada cierto tiempo, una escuela libre, dice. Ay, qué lindo. Sí, ideas no faltan y ideas se van haciendo en el camino, ¿no? Mire, En- dicen, sí, cuentos más textil online. Yes. Bienvenidos, He pedido bienvenidos. 20 años, dice. Ay, qué lindo. Am, Hay una frase que yo puse en mis referentes. Ujú. Creo que tengo un minutito para poder hablar Por de eso. supuesto, nos quedan 4 minutos, así que, y un poquito más, así Perfecto. que, Y yo quería así mencionarlas porque yo puse tres referentes. El primer ujú. referente es una persona muy querida, una amiga muy querida, Isabel González Arango. Es antropóloga, tejedora y es una amiga generosa que trabaja con comunidades de mujeres en Colombia, trabajando la recuperación de la memoria, ¿no? Y y yo creo que la recuperación de la memoria en países como los nuestros, en Mm, los cuales hemos mm, vivido situaciones de violencia política, mm, es tan importante, ¿no? Y si podemos reivindicarlo desde el textil y que eso nos genere una acción frente a esas situaciones que hemos vivido, pero también una resiliencia, tiene mucho mérito. mm, mm, Entonces, mm, mm. a Isabel que anda ahí haciendo su caminito de vida en Colombia con el costurero de Sonsón y otras y con otras compañeras, mi cariño de amiga. Ya, hermoso. Em, Eso sí, trabajé un poco sobre lo que pasó en la situación del conflicto armado en Perú, también expuesto Ujú. sobre el tema. Este es un bordado que habla justamente de una Wow. comunidad en Ayacucho eh, se logró encontrar una devolución, ¿no?, de las personas desaparecidas. No Mm, todas, mm, pero mm, mm, se sigue trabajando, ¿no? Entonces mm, seguimos trabajando en ese camino. Seguimos trabajando en ese camino. mm, mm, mm. Uno de mis otros referentes es un pequeño poemita que me encanta de una partecita de una artista textil y poeta mexicana, porque ahí nos movemos en redes en todo el Sí, mundo. Sara Raca, que escribió un poema y esta es una frasecita que me encantó y me gustaría compartirla con ustedes, cuéntanos, ¿no? por supuesto. Y que también es como un mini cuento, que dice así, yo creo que ahí me identifico, bueno, ya, ahí va, ¿no? Soy una niña distraída e inquieta que ya de adulta abrazará su legado de costurero. Cada hebra que ensarta en la aguja atisba una pequeña sincronía en el universo. Todo comienza aquí, intentando escribir sobre textil, sobre, desde, junto, con. Esto que me genera ansiedad, caos, vulnerabilidad, pero también recuperación y deseo. Qué bonito, qué Ese es un precioso. lindo, precioso poema si la quieren seguir en Instagram, Sara Rack. Y el último de mis, uh, de las tres recomendaciones, las tres personas que me inspiran, es un libro que se llama La Tierra de las Mujeres y sus magias.
y su magia, que es como nosotras, desde esa magia doméstica, desde esa magia de saberes ancestrales, cómo podemos crear magia entre mujeres, en ese compartir, en ese hacer juntos, en esa sinergia que nos invita, que nos convoca y que nos hace mover y remover. Hermoso. Te voy a compartir algunos de los comentarios que nos dejaron. Dora López Arte dice que nuestra energía femenina rompe con el estereotipo de que necesitamos a hombres que nos salven. Claro. Maga Galicho dice, qué hermoso escuchar a Ceci y escucharnos al mismo tiempo. Qué Texto linda, y texto casados. Vamos las heroínas y los femeninos. Como que siento que hoy día, Ceci, nos regalaste como palabras para que sigan resonando en nosotras, en el fondo. En quienes nos acompañaron el día, como las palabras se quedan, como semillas en el fondo. Lo mismo, los cuentos también, que creo que nos trajiste hoy día de regalo, estas imágenes con tantas emociones entrelazadas. De hecho. Que van quedando a propósito del nudo, van a ir quedando registradas también en el ejercicio. Estamos ahora en la hora. Quisiera, te voy a dar al tiro la palabra para que te puedas despedir, Ceci, pero quisiera agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy, recordarles que desde mañana, lunes, a las 5 de la tarde, van a poder escuchar a través de la radio Humedales esta sesión, esta conversación con Ceci Rivera, y que también va a estar disponible, por supuesto, en un ratito más desde la Escuela Libre Textil, así que van a poder ponerse al día, compartirla en caso de que sientan que alguien más puede estar interesada en conocer el trabajo de Ceci. Así que nada, te dejo aquí la palabra para que puedas despedirte. Muchas gracias, compañeras, gracias, Meche, gracias a la Escuela Textil y sobre todo a todas aquellas que se han unido con nosotras y que nos hemos contado, porque nos contamos de boca para afuera, pero también nos contamos de corazón a corazón, y eso es lo más rico. Sigamos en sororidad y sigamos moviendo el mundo. Te voy a compartir los últimos comentarios. Gracias a ustedes, bello encuentro. María Ábalos Diegues dice, nos une un texto y textil, pero a ti te veo tan libre, algún día también yo lo seré. Mira, qué linda intención. Qué linda. Nos contamos, estamos contándonos. Y eso es esa es la magia, nos contamos. Sí. Así es que les invito a seguir la cuenta de Ceci, pueden encontrarla para poder conocer más su trabajo, profundizar, disfrutar de tu voz, de tu palabra, de tus textiles. Ceci, un honor acompañarte hoy y conocerte. Arte Sostenible nos dice gracias por este encuentro y por toda esta magia. Abrazos hermagias, nos dice. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Así es que, bueno, ya saben, todos los domingos a las 11 nos encontramos aquí en la Escuela Libre Textil, y los lunes a las 5 de la tarde pueden sintonizarlo en la radio Humedales. Un placer siempre juntarnos a conversar. Gracias también a todas las personas que se brindan este tiempo, esta hora, para acompañarnos un día domingo. Es una alegría para nosotros ser parte de su vida cotidiana los fines de semana. Una alegría profunda tenerte hoy día acá, Ceci. Gracias. Vamos a estar compartiendo tus referentes y algunas de las reflexiones que nos compartiste hoy día durante la semana para poder seguir generando la interacción con quienes nos vieron, pero además también para ir madurando, para darle tiempo en el fondo a nuestra conversación. Exacto. Y que quienes nos acompañen puedan seguir en el fondo en esta conversación y que se multiplique en el fondo la experiencia y el regalo que nos traes hoy día. Que estés muy bien, que estén todas muy bien. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy. Hasta luego. Gracias a todas. Namaste. Chao. Chao, Meche. Besos. Chao, chao, Ceci. Un gusto. Igualmente.